Today let's have another practice lesson, but this time we'll also learn and practice some English connecting words, ¿ok? Hoy vamos a tener una clase de práctica más, pero también vamos a aprender y repasar las conjunciones en inglés, ¿sí? Pero conjunciones como sin embargo, no obstante, porque, bien, estas palabras que unen oraciones. Bueno, entonces voy a ir hablando en inglés y también voy a preguntarles cómo decir alguna frase en inglés, y quiero que ustedes se tomen el tiempo para pensar cómo se dice esa oración en inglés. La idea es que el cerebro no quede perezoso, porque ustedes pueden estar acumulando conocimientos en inglés, pero quizás no tienen aún el hábito de armar oraciones por vosotros mismos. Así que lo que quiero es que ustedes se tomen el tiempo de pensar cómo se formulan esas frases en inglés antes que yo las escriba. I want you to take your time to think how to phrase those sentences in English, okay? Because I know that your brain can get a bit lazy. Lazy es perezoso. So I want you to have the practice of thinking how to build sentences in English. How to build sentences in English significa cómo construir oraciones en inglés. So, when I ask you, cuando yo les pregunto, how do we say something in English? ¿Cómo decimos algo en inglés? I want you to pause the video, quiero que pausen el video, and think and take your time, piensen y tómense su tiempo, to build the sentences and later compare it with mine. Así que vayan construyendo las oraciones y luego compárenlo con la mía, ¿ok? Good. So, let's see. How do we say in English? ¿Cómo decimos en inglés? ¿Has estado en Madrid? ¿Has estado en Madrid? ¿Ok? ¿Has estado en Madrid? Esto es una oración interrogativa, así que recuerden cuál es la estructura de una oración interrogativa en inglés, ¿verdad? Que viene primero el verbo o el sujeto, ¿verdad? Recuerden que utilizamos un verbo auxiliar para todas las oraciones interrogativas. So remember, we use an auxiliary verb for all question sentences. Also remember the right structure of these sentences. What comes first? Que viene primero, the verb or the subject, ¿ok? ¿Has estado en Madrid? Have you been to, faltó la N, I missed the N, to Madrid, Madrid, okay? Have you been to Madrid? Here, this is a compound tense. Esto es un tiempo compuesto. Has estado, ¿verdad? El tiempo simple sería estuviste en Madrid. Eso sería un tiempo simple, es pasado simple o pretérito indefinido. Pero estamos utilizando el pretérito perfecto, que es un tiempo compuesto. ¿Cuáles son los tiempos compuestos? Son esos tiempos verbales que utilizan un verbo auxiliar. Has estado, nuestro verbo auxiliar es el verbo haber. En inglés, el verbo auxiliar para estos tiempos compuestos es el verbo to have. Bien, has estado es have you been, ¿verdad? Yo he estado, I have been. En inglés todas las oraciones interrogativas, las preguntas, utilizan un verbo auxiliar, ¿verdad? Generalmente es el verbo to do. Pero cuando la conjugación ya es una conjugación compuesta, que ya incluye por lo tanto un verbo auxiliar para ese tiempo compuesto, entonces ya tenemos un verbo auxiliar. Entonces no necesitamos agregar o utilizar el verbo to do, ¿verdad? Porque ya estamos trabajando con un verbo auxiliar a causa de que estamos hablando en un tiempo compuesto. Así que este ya funciona como nuestro verbo auxiliar también para la pregunta. Entonces, las preguntas en inglés dijimos que primero, cuando no hay una palabra interrogativa, una question word como cómo, cuándo, quién, dónde, por qué, ¿verdad? Cuando no hay, la pregunta, la oración comienza con el verbo auxiliar, luego con el sujeto
después con el verbo de la oración principal y luego viene el predicado, ¿verdad? Así que aquí tenemos, se cumplió la estructura básica, esencial de las oraciones en inglés. This is the basic structure of all the question sentences in English, right? Have you been to Madrid? ¿Has estado en Madrid? Okay? Good. Now let's think what to reply. Ahora vamos a pensar qué responder. He estado en España, pero no he visitado Madrid. He estado en España, pero no he visitado Madrid. Bien. He estado, acá tenemos como se dice he estado, ¿verdad? Solamente que como he estado no es una pregunta, es una oración aseverativa, ¿verdad? El sujeto, en lugar de estar entre el verbo auxiliar y el principal, el sujeto va antes, al comienzo de la oración, ¿verdad? Bien, he estado en España, pero no he visitado Madrid. El verbo visitar en inglés es visit, to visit, ¿bien? Y es un verbo regular, así que ya saben cómo se conjuga el pasado, ¿verdad? Se le agrega la terminación ed. Ok, how do we say this sentence in English? ¿Cómo decimos esta oración en inglés? He estado en España, pero no he visitado Madrid. I have been to Spain, coma, antes de but, antes de pero, va una coma. Before but, we write a comma. But I have not been to Madrid. Madrid, okay? Madrid is the English pronunciation for Madrid. Madrid es la pronunciación inglesa para Madrid, ¿verdad? Okay. Have not been. Can we abbreviate this? ¿Podemos abreviar esto? Yes, we can. Haven't. We can say haven't been. So, I have been to Spain, pero I have not been to Madrid, or I haven't been to Madrid, que es lo mismo, ¿sí? Now, utilicemos, sin embargo, okay? Let's rephrase this sentence using sin embargo. Vamos a reescribir, o no reescribirla, vamos a volver a decir esta frase, pero utilizando sin embargo en lugar de pero, okay? Sin embargo, in English is however. So, however. Okay? So, I can say, por lo tanto puedo decir, I have been to Spain. When we use however is the beginning of a new sentence. Cuando utilizamos sin embargo es el comienzo de una nueva oración. Por lo tanto, o colocamos un punto aquí y comenzamos una nueva frase, o colocamos un punto y coma aquí y continuamos con minúscula, ¿verdad? Pero punto y coma termina una oración y comienza oración nueva, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dejar punto y coma para usar sin embargo. I have been to Spain, however, I have not been to Madrid. ¿Ok? He estado en España, pero no he estado en Madrid. Y aquí quedó un poco redundante, ¿verdad? I have not been to Madrid. Lo que yo quería utilizar era no visité Madrid. I have not visited. I have not visited Madrid. Okay? I have been to Spain, however, I have not visited Madrid. He estado en España, sin embargo, no he visitado Madrid. And there is another way of saying the same thing. Hay otra forma de decir lo mismo. Podemos utilizar no obstante, que es un sinónimo de sin embargo, ¿verdad?